Hola y bienvenidos a este nuevo video. ¿Te ha pasado alguna vez que has tenido unos vecinos que de verdad no soportan tu presencia y que solamente quieren estar molestándote y molestándote? Pues bueno, estas son las historias que te voy a contar el día de hoy y vamos a iniciar por esta primera historia que de verdad me deja un poco, no sé, pensativa de a qué nivel están las personas de poder lograr hacer lo que se les dé la gana sin importar nada, solamente por joder o porque la presencia de la otra persona que está enfrente pues le molesta, le disgusta y no lo soporta. Así que bueno, los dejo con este video y espero que les guste demasiado. Recuerden darle like y suscribirse. Vamos con la historia de Matthew. Matthew nos cuenta que aproximadamente cuando él tenía unos 13 años se mudó a su vecindario una nueva vecina. En su vecindario siempre les gustaba celebrar y hacer reuniones, eran muy familiares. La vecina compartía el mismo camino de entrada porque pues vivían enfrente. Así que todos los vecinos se pusieron de acuerdo y dijeron vamos a hacer una celebración para invitar a esta nueva vecina y darle la bienvenida. Cosa que hicieron y lo hicieron en la casa de Matthew. Cuando llegó la vecina se notó mucho y al momento de compartir todos que la única persona que no le agradó a ella fue el papá de Matthew. Pero normal, hasta ese momento todos dijeron bueno, puede ser que de pronto no hablaron lo suficiente y pues hasta ahí llegó, ¿no? Tiempo después de que pasó esta reunión, la vecina, vamos a poner a la vecina Jacqueline. La vecina Jacqueline dijo, empezó a decirle a todos los vecinos que pues el papá de Matthew se había comportado de manera inadecuada, que a ella no le había gustado, como que él de alguna u otra manera fue grosero con ella, cosa que pues a Matthew se le hizo muy extraña porque pues él sabía quién era su papá y él no se comportaba de esa manera. Bueno, aunque a él le pareció un poco raro, hay que tener en cuenta que el papá de Matthew no es de habla inglesa, sino que él era de Medio Oriente. Así que pues bueno, dijeron vamos a ir a hablar con la vecina, el papá fue, habló con ella, le comentó, pero ella lo recibió de una manera muy tosca y como que le dijo no, ¿sabes qué? No quiero hablar contigo, vete. Y pues bueno, el papá se fue, no hizo nada más, hasta ahí quedó. Luego Jacqueline empezó a instalar cámaras por todos los alrededores de su casa, cosa que pues, o sea, fue un poco raro porque pues, ¿por qué? Siempre que las cámaras apuntaban más que todo para el frente que era donde vivía Matthew. También empezó a poner cámaras en puntos muy específicos como el camino compartido que ellos tenían al entrar de la casa. Cosa que pues dijeron, bueno, está bien, no hay ningún problema, pues o sea, tiene su derecho a poner cámaras, por X o Y razón, no pasó nada, hasta ahí íbamos normalito. Pero aquí es donde comienza lo bueno, porque ella empezó a llamar a los policías diciéndole y montándole quejas de que nosotros, con mis amigos, apuntábamos láseres a las cámaras, las dañábamos, les pegábamos con piedras, hacíamos infinidad de cosas y que sus cámaras se dañaban. Cosa que los policías le decían, bueno, muéstrame las pruebas, pero ella en las pruebas nunca aparecía ningún registro de eso que ella decía. Entonces los policías se iban, pero pues bueno, cosa que ya empezaban como a incomodarnos porque era muy constantemente que llamaba a la policía. Después empezó a decir que nosotros estábamos envenenando sus plantas, su jardín, cosa que normalmente siempre se le veía a ella sembrando, arreglándolas, regando sus plantas, pero mágicamente cada 6 meses ella cogía y las cortaba y empezaba de nuevo, cosa que pues era muy raro. Los policías llegaban preguntando por el supuesto envenenamiento, pero pues no encontraban ninguna prueba, en las cámaras no se registraba nada, en nuestras casas no habían venenos, así que pues ella, como vio que los policías no hacían nada, dijo bueno, voy a demandarlos con el departamento de agricultura. Un inspector de pesticidas vino, tomó pruebas de su jardín, nos investigó y bueno, así quedó las cosas hasta ese punto. Mientras tanto, la familia de Matthew siguió teniendo algunos encuentros extraños con ella porque un día ella decidió comprar un reflector y ponerlo enfrente y que apuntara en la noche a la ventana de ellos, cosa que le tocó llamar a los bomberos para que vinieran a desactivarlo porque pues obviamente ocasionaba incomodidad. En otra ocasión fue interrumpida la cena de la familia de Matthew porque llegó un camión gigantesco con material peligroso a toda velocidad. Entraron hombres corriendo a su casa con trajes protectores porque supuestamente ella había comprado un contador Hainger y dijo que nosotros habíamos irradiado su casa, cosa que los mismos hombres que entraron a revisar si este suceso había sido real,
pues resulta que dijeron que ella lo había comprado y que lo usó de manera inapropiada, y pues esto fue lo que ocasionó. Finalmente las cosas llegaron a un punto demasiado crítico, porque llegó un punto en el que estaba pidiendo una orden de protección, ya que Jacqueline afirmaba que los papás y el papá de Matthew sobre todo asistían a una célula durmiente que intentaban destruirla. También había dicho que el padre de Matthew había utilizado sus conocimientos en ingeniería y había construido un supuesto láser iónico, que era lo que ella llamaba, que era como un tipo aparato que llegaba y convertía a las personas, en este caso el papá de Matthew, en invisible, para que él pudiera infiltrarse en la casa de ella y estar espiándola constantemente. Esta señora estaba pero mal de la cabeza. Presentó, oigan esto, 1 TB de pruebas de las grabaciones que tenía de sus cámaras, diciendo el papá, o sea, ponía el papá de Matthew saliendo de su casa, papá de Matthew entrando a su casa. Cosas muy locas que uno como que, ¿qué pedo? Habían también montones de fotos y de notas de todo lo que ella se la pasaba pendiente de lo que hacíamos nosotros en cada momento. Ahí fue donde Matthew se dio cuenta que al presentar esas pruebas vieron cómo sus cámaras apuntaban directamente a la habitación de Matthew, cosa que fue súper peligroso, porque Matthew decía, o sea, ¿en qué momento me pudo haber grabado a mí estando en paños menores, estando haciendo alguna otra actividad? No sé, lo que quiera, la intimidad de él había sido vulnerada por esa señora. Los padres de Matthew impusieron una demanda y legalmente le dijeron que tenía que mover de lugar sus cámaras, cosa que sí lo hizo por unos meses, pero luego volvió otra vez a acomodarlas como estaban desde el principio, o sea, apuntando a la habitación, a puntos específicos que marcaban las entradas y la casa directa de Matthew. Así que Matthew prefirió mejor estar con esas ventanas cerradas y duró una década con sus ventanas cerradas. Luego de ello, esperando al juicio del Departamento de Agricultura, se dieron cuenta y salió el dictamen de las pruebas que la loca vecina había sido la que había envenenado su propio jardín, cosa que nadie más había hecho eso. Ella misma estaba haciendo sus travesuritas. La señora utilizaba fertilizantes demasiado en exceso, y aparte de eso recibió una multa porque estaba contaminando las aguas subterráneas. O sea, ¿qué pedo, señora? Obviamente la familia de Matthew ganó la demanda y la contrademanda para poder tener una medida de protección. También les tocó cerrar todos los procesos que había abierto la señora Jacqueline, porque los había demandado con el FBI y con la CIA. En ambos departamentos los había denunciado. A pesar de que la vecina perdió la demanda, ella seguía viviendo ahí, obviamente, porque ya no se iba a ir. Siguió llamando a la policía, siguió demandándolos. En total llamó a la policía 37 veces y los demandó 5. Volvió a hacer procesos de investigación. Tuvieron otros tipos de otras agencias que vinieron a investigarlos y que les abrieron procesos. Bueno, se sigue así, un bien y van. Matthew nos cuenta que ya ha pasado aproximadamente 10 años, pero la señora ya se está mudando y vamos a decir, wow, ya se está mudando. No, no termina aquí. Aún ni siquiera sabemos nada de lo que ha pasado con sus hijos. No hemos sabido todavía de absolutamente nada sobre lo que ha pasado con sus esposos, lo que ha pasado con su perro y con las enfermedades que se ha inventado esa señora. Esta señora subió 3 videos a YouTube de la cara de su perrito Pug. En este primer video que ella subió, la señora mostraba la carita de su perrito. El perrito se veía enfermo, de verdad que estaba mal, y lo único que hacía ella era cantarle y rezarle. En el segundo video el perrito estaba botando el líquido vital por su nariz y ella solamente hacía era cantarle y rezarle. En el último video ella graba a su perrito en un estado ya, y a su cuerpo del perrito ahí. Y aparte de ello, grita y dice, ¡ay, Seba, mi perrito, mi perrito, mi perrito! Y después deja un tiempo largo ahí mostrando el perrito, corta y ya. O sea, ¿qué es esto? Muy perturbador, muy loco. Matthew nos cuenta que cuando la señora llegó, ella tenía un esposo que se veía que era bien, una buena persona. Tenía su propia empresa de construcción, económicamente estaban bien. Pero a los 6 meses de esta relación, lo vieron cargando sus cosas en un camión y se fue y jamás lo volvieron a ver. La mamá de Matthew, que es abogada, investigó y adivinen qué, era el 4.º esposo que había tenido esta señora. Todos los anteriores esposos eran empresarios. ¡Wow! ¡Qué noticia! No lo queríamos.
obviamente. Y aparte de ello, todos le habían dejado un acuerdo prenupcial para que le quedara a ella una suma de dinero bastante gordita, porque ajá, la señora no se iba a quedar sin las manos limpias. Desde que la señora estuvo viviendo ahí en la casa enfrente de Matthew, vieron la mamá de Matthew y la familia de Matthew a el esposo número 6 y 7, en los cuales cayeron en el mismo juego, y uno de ellos hasta le pagó la hipoteca de casi varios años que tenía atrasado de su casa. Pero bueno, no termina todo acá, obviamente. Faltan los hijos y la supuesta enfermedad fingida por ella. Esta señora Jacqueline tenía 2 hijos, uno de ellos que era la misma edad de Matthew y el otro tenía 6 años. Ella decía que vivían con ella y que pues se la pasaban en la casa, pero solamente los vecinos y todos lo veían a los niños cada 2 veces al año, en diciembre y en el Día de las Madres aproximadamente, no más. De ahí no se veían, no tenían pero nada de contacto con el mundo exterior, o sea, no salían de sus casas ni a estudiar ni nada, supongo pues todo era virtual. Pero también la señora Jacqueline se inventa que tenía una discapacidad para demandar a la ciudad y pues, sacar provecho, pero se le veía siempre en su jardín haciendo ejercicio, alzando plantas, alzando todo tipo de cosas, pero cuando salía con muletas o caminando un poquito despacio porque pues obviamente tenía su discapacidad. La demanda obviamente pues no prosperó, eso era obvio, pero eso hizo que su casa la perdiera. También fue a la casa de los papás de Matthew a decirles que si podían derribar el garaje de ellos y que le dejaran a ella ampliar ese espacio para que ella pudiera meter más ahí sus carros y sus cosas, cosa que pues obviamente los papás de Matthew le dijeron como que ¿qué te pasa, señora? Es mi casa, es mi propiedad, vete para la tuya, chao. Y en el juicio ella presentó una carta donde decía que temía por su vida del hombre barbado, cosa que dice Matthew que en ese tiempo absolutamente nadie de su familia tenía barba, así que no sabe pues a quién hace referencia, pero pues dejó eso en el momento del juicio que tuvieron de la primera demanda. Así que sí, chicos, ¿cómo les parece esta historia? De verdad que me dejó loca. Esta señora sí está pero mal. Ok, vamos con la historia de Andrés. Hace unos años Andrés vivía en un departamento de edificios altos y el vecino de arriba pues le parecía un poco simpático. Habían tenido algunas conversaciones de vez en cuando se veían en el elevador, pero pues o sea, hasta ahí todo normal. Era una noche de domingo y Andrés estaba acostado normal viendo sus videos, sus películas, estaba en su casa relajado y él empieza a escuchar de la parte de arriba donde su vecino que sonaban como si estuvieran disparando, cosa que pues o sea, él dijo ¿qué está pasando? Y empezó pues a molestarle porque ya se volvía muy consecutivo y no paraban. Así que pues él subió y le dijo como que oye vecinito, me haces el favor y le puedes bajar un poquito porque es que la verdad es que me molesta. Entonces el vecino le dijo como que bueno, recuerda que la ordenanza del reducir el sonido empieza hasta las 11 de la noche en toda la ciudad. Entonces pues Andrés le dijo sí, o sea, lo entiendo, pero puedes bajarle aunque sea un poquitico. Y él dijo no quiero porque no me da la gana y pues vete porque yo quiero seguir en lo mío. Siguió así, pues ya Andrés estaba en su casa, pero pasaron las 11:30 y seguía lo mismo, así que él dijo, no, pues ¿cómo es esto? Voy a subir. Y él sube y le vuelve a decir, mira, estás molestándome demasiado, pues ya me siento muy cansado, mis oídos me duelen, no me dejas concentrarme, quiero dormirme, eso y lo otro. Así que el vecino sin nada más, solamente lo miró y dejó la puerta abierta, se metió a su cocina, sacó un palo y tenía un palo al que le había puesto como un amarre o una puntilla en la punta y salió con él a pegarle y le dijo como que te vas de acá porque si no te pego. Andrés se fue y dijo no quiero tener ningún problema, pero sí se fue para allá a administración del edificio y les comentó la situación. Uno de ellos subió, habló con el vecino le bajó el volumen de mala gana, pero le bajó. O sea que bueno, hasta ahí él pudo dormir tranquilo. Al pasar varias semanas, Andrés pues ya estaba todo como tranquilo, no había ningún tipo de molestia. Lo único que sí notaba él era que a veces habían enfrentamientos entre él y su pareja, que sería el vecino. El vecino con su pareja tenía como algunos enfrentamientos, pero pues o sea, no había llegado a un punto muy de que bueno, vamos a hacer tanto alboroto. Hasta que un día Andrés empezó a escuchar cómo de verdad se sonaba y se escuchaba que le estaba pegando a su pareja demasiado el vecino. Llamó a la policía, obviamente la policía siempre se demora, pero pues cuando llegan la chica admite que no había pasado nada, que estaba todo bien, que no lo quería demandar y bueno, el caso es que pues no sirvió de nada, pero el vecino obviamente me cogió más tirria.
porque pues obviamente porque me había metido en eso si no me había incumbido, pero pues yo veía cómo estaba la situación. Andrés dejó de que pasaran las cosas así, el vecino tampoco le dijo nada más, todo continuó con normalidad por unas semanitas más hasta que Andrés asegura que él llegó a su casa y no podía abrir la cerradura y se dio cuenta de que la habían forzado y estaba un poco dañada porque la llave tampoco entraba. Así que bueno, él inmediatamente la mandó a arreglar, pero una vez hubo un problema en el baño del vecino que también generó problema en el baño de Andrés, ya que estaban el vecino arriba y Andrés aquí abajo. Entonces ese día el vecino tuvo que bajar para que pudieran solucionar el problema de él tanto como el problema de Andrés. Así que el vecino ingresa su cabeza por la puerta del apartamento y él se da cuenta de que pues Andrés es una persona muy limpia, de que mantiene su hogar bastante impecable, tiene sus cosas muy organizaditas, y él dice, Andrés, que de pronto le generó a él un poco de envidia y también de como de ganas de entrar a buscar qué puedo encontrar de valor. Cosa que él asegura que esa es una de las pruebas que él puede detectar que él haya sido el culpable, ya que la chapa estaba muy deteriorada y muy forzada al momento de que él llegó y pues no pudo abrir y le tocó pues cambiarla inmediatamente. Pero bueno, las cosas no quedaban ahí. Un día Andrés estaba en su casa, era también un fin de semana, y él empezó a notar que en el baño empezó a escucharse como caía agua a cántaros, bastante agua, y él quedó, pero ¿qué pasa? Y empezó a mirar el techo, el agua ya empezaba a recorrer todo el techo, caía por los bombillos, caía por los enchufes, por los cables, por todos lados estaba cayendo agua, y pues él se sorprendió y no entendía qué pasaba. Decidió subir al donde el vecino y no le abría nadie, así que dijo, bueno, voy a bajar donde administración y en administración me van a dar una solución. Administración también estaba, pero solo, vacío. Fue a mantenimiento, también no había nadie, entonces dijo, bueno, volvió a subir otra vez a su casa. De tanta presión que había hecho el agua, ya se había desplomado el techo. Así que pues él dijo, pero no entiendo qué pasa. Bueno, siguió buscando a las otras personas de mantenimiento sobre todo y encontró a uno. Uno de ellos fue a tocar en la casa de arriba del vecino y abrió la novia de él. Cosa que lo que había sucedido era que la novia del vecino consumía, ya tú sabes qué, y se había quedado dormida. Había echado a lavar su ropa, pero se le olvidó cerrar la llave y se regó el agua, cosa que pues eso fue lo que ocasionó que se cayera el techo de la casa de Andrés. La novia admitió absolutamente todo, pidió disculpas, dijo que pues bueno, se había quedado dormida, que fue un error, esto y lo otro. Ella obviamente llamó a su novio y le dijo como que mira, pasó esto. Él llegó a la casa y estaban reunidos los de mantenimiento, la novia, pero la novia ya había dicho la verdad. Cosa que cuando llega el chico, el vecino, dice como que no, así no fueron las cosas, pasó esto, lo otro. El de mantenimiento le dice, bueno, cállate por favor, querido, porque es que ya tu novia nos contó la verdad. Ella obviamente se queda mirándolo y pues él dice como que bueno, no sé qué, y sigue alegando, pero le hace a Andrés una seña de, ya tú sabes. Entonces Andrés queda un poco como que, ¿qué? Y el vecino lo mira así súper bravo, como obstinado de que, ay, ¿por qué eres tan chismosa? Afortunadamente el jefe de mantenimiento se dio cuenta de esta seña que le había hecho el vecino y pues bueno, él decidió como que decirles, cada quien para su lado, pero tu vecinito de arriba, te me vas, me desalojas aquí porque ya has generado muchos problemas, porque no solamente generabas problemas con Andrés, sino también con otros vecinos del entorno. Al finalizar, como lo echaron del departamento y culpó a Andrés y le dijo pues por culpa suya fue que a mí me desalojaron, él decidió un día entrar al garaje y le pinchó todas las llantas del carro a Andrés. Lo volvió a amenazar nuevamente de ya tú sabes qué, y cuando se lo encuentra, porque lo peor es que el vecino se fue a vivir enfrente del edificio donde vivía Andrés, entonces se lo encuentra ocasionalmente cuando va para la tienda o por el sector y siempre lo ve y le hace señas como de amenaza y ese tipo de cosas. Qué miedo, de verdad, que me da demasiado pavor el hecho de tener un vecino de esa manera, o sea, no sé si a ustedes de pronto les ha pasado tener un vecino así y si lo han tenido, cuéntenme sus experiencias, pero qué situación tan complicada y el no saber qué hacer, porque es que una persona
que no es capaz de razonar es complicadísima de llevar y de entender. Así que bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Recuerden darle like, suscribirse y los espero en mi próximo video. Así que bueno, chaito.